Bienvenido a Introducción a las desigualdades lineales en dos variables. Sin embargo, antes de analizar las desigualdades lineales, veamos estos dos ejemplos que involucran una ecuación lineal y luego haremos la conexión entre una ecuación lineal y una desigualdad lineal. Ejemplo 1. Se nos pide graficar la ecuación, y es igual a 2x menos 3 y observar cómo m, que es una pendiente, es igual a 2, que escribiremos como 2 sobre 1, y la intersección vertical es igual a 3 negativos, debe ser el par ordenado, 0, negativo 3. Entonces, para graficar nuestra línea, primero estallaremos la intersección vertical aquí, y luego porque la pendiente es positivo 2 sobre positivo, podemos subir 2, 1 correcto, para encontrar puntos adicionales. Hagamos esto varias veces. Si quisiéramos, también podríamos ver la pendiente como negativa 2 sobre negativa. Esto todavía se simplifica a positivo 2, pero de esta forma bajaríamos 2 unidades y dejaríamos una unidad. Entonces, podemos encontrar puntos adicionales y comenzamos aquí y bajamos 2, 1 izquierdo, 2 abajo, 1 izquierdo. Entonces, aquí está el gráfico de nuestra línea. Y ahora, por ejemplo, 2, se nos pide determinar qué pares ordenados a continuación satisfacen la ecuación, y es igual a 2x menos 3, que acabamos de graficar. Entonces, realizamos sustitución en nuestra ecuación y ver si el par ordenado hace que la ecuación sea verdadera o no verdadera. Entonces, aquí sustituiremos 5 por x y 3 por y. Entonces, tendríamos 3 igual a 2 por 5 menos 3. Simplificando, tenemos 3 iguales a 7. Lo cual obviamente no es cierto. Veamos cuál es este punto en el plano de coordenadas. El punto 5,3 está aquí, y observe cómo este punto no está en la línea, y el par ordenado no satisface la ecuación lineal. Los únicos pares ordenados que satisfarían la ecuación lineal serían los puntos que están realmente en la línea. Si el punto no está en la línea, el par ordenado no satisfará la ecuación lineal. Si el punto está en la línea, entonces satisfará la ecuación lineal. Entonces, por ejemplo, el siguiente punto es 2,1. Observe 2 comas, una está aquí, este punto está en la línea y, por lo tanto, este par ordenado satisfará nuestra ecuación lineal. Sigamos adelante y probémoslo. Entonces, sustituimos 2 por x y 1 por y. Entonces tendríamos 1 igual a 2 por 2 menos 3. Simplificando, observe cómo obtenemos 1 es igual a 1, lo cual es cierto. ¿Qué es lo que esperamos si el punto está en la línea? A continuación tenemos el par ordenado 0,0, que estaría aquí en el origen. Observe cómo el origen no está en la línea, y, por lo tanto, el par ordenado 0,0 no satisfará nuestra ecuación lineal, pero nuevamente, sigamos adelante y probémoslo. Tendríamos 0 igual 2 veces 0 menos 3. Simplificando, tenemos 0 igual a 3 negativos. ¿Qué es lo que esperamos? No es cierto. Ahora, la desigualdad lineal se forma cuando tenemos una ecuación lineal, y reemplazamos el signo igual con un símbolo de desigualdad, que vemos aquí. Entonces, esto se parece a nuestra ecuación que teníamos en la diapositiva anterior, excepto ahora, el signo igual es un símbolo menor o igual que. Entonces, el ejemplo 3 es el mismo que el ejemplo 2, pero ahora tenemos una igualdad, no una ecuación. Entonces, nuevamente, realizaremos una sustitución y veremos si los pares ordenados satisfacen la desigualdad esta vez. Entonces, aquí vamos a sustituir 3 por y y 5 por x, por lo que tenemos 3 menor o igual que 2 por 5 menos 3. Simplificando como antes, tenemos 3 menos que o igual a 7 positivos. Bueno, esto es realmente cierto, lo que significa que este par ordenado satisface la desigualdad lineal. Volviendo a la diapositiva anterior, observe que antes no satisfacía la ecuación lineal porque no estaba en la línea, pero ese par ordenado sí satisface la desigualdad lineal. A continuación tenemos el par ordenado 2,1, por lo que al realizar la sustitución, tendríamos 1 menor o igual a 2 por 2 menos 3, simplificando. Tenemos 1 menor o igual a 1, y esto es realmente cierto debido a la parte igual de esta desigualdad, ya que 1 es igual a 1, 1 es menor o igual a 1.
lo que una vez más significa que este par ordenado satisface nuestra desigualdad lineal. Y recuerde de la diapositiva anterior, este punto estaba realmente en la línea aquí. Luego, finalmente, tenemos el par ordenado 0,0, por lo que al realizar la sustitución, tenemos 0 menor o igual que 2 veces 0 menos 3. Entonces tenemos 0 menor o igual a 3 negativos. 0 no es menor o igual que negativo 3. ¿Esto no es verdad? Lo que significa que este par ordenado no satisface la desigualdad lineal. Ahora, por ejemplo 4, se nos pide que grafiquemos la desigualdad lineal, y es menor o igual a 2x menos 3, lo que significa que queremos indicar todos los puntos en el plano de coordenadas donde los pares ordenados satisfarían esta desigualdad. Lo primero que quiere hacer es representar gráficamente la línea, y es igual a 2x menos 3, tal como lo hicimos antes. Donde trazamos la intersección vertical, que era 0,3 y luego la pendiente era 2, o 2 sobre 1, así que subimos 2, 1 derecho, 2 arriba, 1 derecho, arriba 2, 1 derecho, y así sucesivamente, también bajamos 2 y dejamos 1 y graficamos la línea. Ahora, ubiquemos los pares ordenados en el plano de coordenadas del ejemplo 3. 5,3 estaba aquí. Y recuerde, este par ordenado satisfizo la desigualdad, lo que significa que este par ordenado es parte de nuestro conjunto de soluciones. El siguiente par ordenado era 2,1, que era este punto aquí en la línea, que de nuevo, sabemos que satisface la desigualdad lineal, y luego tenemos el par ordenado 0,0 que estaba aquí, que no satisfizo la desigualdad lineal. Ahora, podríamos probar más y más puntos para ver qué puntos satisfarían esta desigualdad lineal, pero dado que este punto aquí que está en la línea satisfizo la desigualdad lineal, cada punto en la línea satisfaría la desigualdad y también descubrimos que si este punto aquí en esta otra línea satisface la desigualdad lineal, también lo hace cualquier otro punto en este lado, lo que significa que nuestro conjunto de soluciones sería la línea, así como todos los pares ordenados en este lado de la línea o podemos decir, este medio plano. Nuevamente, esta región contiene todos los puntos que tienen pares ordenados que satisfacen la desigualdad lineal, y menor o igual a 2x menos 3. Recuerde, si tuviéramos que y es igual a 2x menos 3, tendríamos esta línea sólida, y luego para y menos de 2x menos 3, sería la región sombreada aquí, sin incluir la línea. Pero debido a que nuestra línea es sólida, el conjunto de soluciones es la línea y la región sombreada. Ahora, veamos uno más de estos donde tendremos casi la misma desigualdad, pero ahora tenemos y menos de 2x menos 3. Entonces, primero, para determinar si estos pares ordenados satisfacen la desigualdad, realizamos la sustitución, tal como lo hicimos antes. Entonces, aquí tendremos 3 menos de 2 por 5 menos 3, entonces tenemos 3 menos de 7. Lo cual es cierto. Entonces este par ordenado satisface nuestra desigualdad lineal. Luego tenemos el par ordenado 2,1, recuerden, este punto era el punto que estaba realmente en la línea, por lo que al realizar la sustitución, tendríamos 1 menos de 2 veces 2 menos 3. Simplificando, tenemos 1 es menos de 1. Esto en realidad no es cierto esta vez. 1 no es menos que 1. Entonces el par ordenado 2 común estaría en la línea, pero no satisface la desigualdad. Y finalmente, 0,0. 0 menos que negativo 3 no es cierto. Entonces, la única diferencia aquí es que encontramos que el punto en la línea, y es igual a 2x menos 3 no satisfizo la desigualdad lineal. ¿Qué indica esta vez? La línea no está en nuestro conjunto de soluciones. Entonces, para indicar que la línea no es parte de este conjunto de soluciones, hacemos una línea discontinua o punteada. Entonces, graficaremos si es igual a 2x menos 3, pero ahora haremos una línea punteada que indica que la línea no está en nuestro conjunto de soluciones. Entonces, nuevamente, la intersección vertical, usando la pendiente de 2, graficando nuestra línea discontinua o punteada. Y ahora sigamos y tracemos estos 3 puntos nuevamente. 5,3 estaba aquí, que satisfizo la desigualdad lineal.
2,1 es este punto aquí en la línea, que no satisfizo la desigualdad lineal y finalmente tuvimos 0,0, que está aquí, que tampoco satisfizo la desigualdad lineal. Entonces, todos los puntos que habrían ordenado pares que satisfarían, y menos de 2x menos 3 serían todos los puntos que no están en la línea, sino en el lado de la línea, y, por lo tanto, sombreamos este lado de la línea, pero la línea discontinua indica que la línea no es parte de nuestra solución establecida esta vez. Entonces, volviendo a nuestra diapositiva anterior por un momento, lo que descubrimos es resolver una desigualdad lineal en dos variables. Vamos a tener que sombrear una región en el plano de coordenadas, y si tenemos un valor menor o igual que o mayor o igual que símbolo de desigualdad, haríamos una línea sólida, luego determinaremos qué lado de la línea sombrear, y si tuviéramos un símbolo menor o mayor que, usaríamos una línea discontinua o una línea punteada. Y una vez más, determinamos qué lado de la línea sombrear, y la forma en que determinamos de qué lado sombrear, seleccionamos un punto de prueba, realizamos una sustitución y después de realizar la sustitución, si ese par ordenado satisface la desigualdad, sombreamos el mismo lado que el punto de prueba, y si el par ordenado no satisface la desigualdad, sombrearíamos en el lado opuesto del punto de prueba y formalizaremos esto en nuestra próxima lección. Espero que hayas encontrado esto útil.